Ok, profesor José Molinelli, usted probablemente es la persona que yo más respeto de la industria, además de que lo escucho mucho, y cuando usted habla yo me callo la boca, así que quiero escucharlo. Se habla de actos de Dios, 2, 3, 4 pulgadas de lluvia hoy día nos detienen. ¿Por qué? El concepto de acto de Dios se refiere a aquello que no se podría haber previsto, que era imposible saber que eso podía ocurrir. Sin embargo, nosotros tenemos suficiente conocimiento científico para probar que mucho de lo que se reclama son actos de Dios, en realidad no lo son, y son actos de mala planificación e insensatez en cómo nosotros nos relacionamos con el uso de la tierra y el medio ambiente en Puerto Rico. Profesor, perdóneme, antes de seguir, este mapa es un mapa especial. ¿Por qué este mapa es especial? Bueno, esto es un mapa que yo creé junto a la doctora Lillian Bird hace bastantes años para poder proveer una herramienta que pudiera mostrar a Puerto Rico como es. No hay ningún concepto artístico, todo el detalle de toda la topografía que hay aquí es Puerto Rico como es al pelo. Muestra las 3 regiones fisiográficas de Puerto Rico, estas zonas que están así color verde. Este es el llano costero del norte, los valles triangulares del este, el llano costero del sur, el valle de Laja y los valles triangulares del oeste. Estas zonas son las zonas pues llanas de la isla y comprenden alrededor de un 25% del total de la isla. Esta otra zona que está aquí es el interior montañoso central, que consiste de la cordillera central, la sierra de Calley y la sierra de Luquillo. Y esa zona montañosa comprende aproximadamente un 40% de la superficie de la isla. Y el restante 25% proviene básicamente el restante 30% es de una zona de lomas, mayormente en la zona del Carso. Y cada una de esas 3 regiones, la zona montañosa, las zonas de los mogotes y del Carso y las zonas llanas, tienen unas particularidades con respecto a planificación que requieren unas estrategias específicas para construir inteligentemente. ¿Cuál es la situación actual de Puerto Rico? Pues en Puerto Rico, en estas zonas inundables, en estas zonas llanas, hay actualmente más de 256,000 casas, estructuras ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones. Y eso es mala planificación. En la zona montañosa hay más de 1,5 centenar de comunidades en zonas susceptibles a deslizamiento. Y en las zonas del Carso hay numerosas comunidades, particularmente entre el área de Barceloneta, Manatí, Vega Baja, que están susceptibles al colapso de terrenos por dolinas o sumideros, que colapsan pues cuando hay modificaciones hidrológicas que se hacen en estos sistemas típicos del Carso de ríos subterráneos y cavernas. El punto número 1 es que para ser un país sostenible, que cuando usted construya esa casa dure, que no se destruya de aquí a 15 o 20 años, usted tiene que considerar las condiciones del terreno. Una pregunta, antes de que siga, ¿por qué nosotros, o sea, por qué lo hicimos mal? Porque aquí había una junta de planificación desde 1942, 43, o sea, que estamos hablando de que había una gente que supone que estuviera planificando dónde se iba a poner la industria, dónde se iba a poner lo comercial, dónde se iba a poner las oficinas, dónde iba a estar la residencia. ¿Qué pasó? Bueno, Puerto Rico cogió un cantazo fuerte en el 1960, que fueron las inundaciones en el barrio Mariana de Humacao, donde murieron más de 1 centenar de personas y posiblemente más. Y eso fue con una lluvia asociada al paso de un sistema tropical que rozó la parte noreste de Puerto Rico. Ese fue el huracán Dona, el famoso huracán Dona. Y que fue a República Dominicana después y ahí eso arrasó con esa comunidad con un desbordamiento de río. Y entonces pues vino el planteamiento de que había que planificar a la isla considerando las zonas inundables. Y cuando se viene a implantar el reglamento de planificación número 13, eso fue en 1970. De suerte tal que todo lo construido antes de 1970 fue construido básicamente sin una herramienta de planificación que guiara y dijera dónde sí, dónde no, y que pusiera elementos condicionales. Así que del saque nosotros tenemos una cantidad inmensa de infraestructura en zonas inundables. La inundabilidad se agrava porque también con el desparramamiento urbano nos hemos extendido, como en el caso de la cuenca de Río Piedra,
Antes se desarrolló la parte baja, pero con la construcción de urbanizaciones se ha ido destruyendo los bosques aguas arriba, y entonces cuando llueve esa agua no se infiltra en el suelo, sino que discurre por las cunetas, los desagües y los pluviales de las urbanizaciones y lo descargan al río Piedra. Así que el golpe de agua que eventualmente viene a bajar, ¿no? En Río Piedra y en la parte baja donde está University Garden, Plaza Las Américas, todo eso está ahí en zona inundable. Y en la medida que se desmonta más el terreno y se deforesta, el potencial de inundaciones incrementa. Y si a eso le añade que se están dando permisos en zonas donde no se deben dar permisos, que están construyendo en el área donde el río normalmente acomoda las aguas cuando se desborda, y el concepto es la gente se cree que el río es el canal, y se le olvida que el río es la llanura que está al lado del canal, y que esa llanura está ahí, y ha sido construida por el río con sus desbordamientos periódicos donde deposita una capa de sedimento, y por eso tú tienes un llano inundable. Pero en University Garden, por ejemplo, se construyó en el borde del río, está el canal y ahí están todas las casas. Y así yo te puedo dar un montón de ejemplos de mala planificación que ahora nos cuesta porque hay que invertir en obras de mitigación. Así que tenemos un país entonces que tiene en la zona montañosa susceptibilidad, deslizamiento. Muchas de esas zonas susceptibles en el interior montañoso central tiene que ver con los siguientes factores. Uno, fallas geológicas viejas como esta que más o menos vemos por aquí, esa alineación que sale acá, que es el sistema de la falla de Cerro Godén, que esto es un sistema viejo de fallas de corrimiento lateral izquierdo, en un momento que Puerto Rico estaba tectónicamente más activo. Otra falla es la falla... Disculpe, profesor, o sea que Puerto Rico es la punta de una zona volcánica vieja. No, Puerto Rico es de origen volcánico. La actividad volcánica de Puerto Rico duró por más de 100 millones de años. Y los últimos 35 millones de años, esos volcanes, hace 35 millones de años, dejaron de estar activos. No, aunque la isla es de origen volcánico, toda esta zona, tú ves aquí, tú ves lavas volcánicas, tú ves brechas volcánicas, tobas volcánicas, cenizas volcánicas, hechas rocas. O sea, todo esto es un complejo volcánico mayormente, que resulta de la actividad volcánica que dio origen a Puerto Rico hace 135 millones de años aproximadamente. O sea, Puerto Rico es producto de la actividad volcánica en una zona de subducción en lo que sería hoy el lado pacífico de Colombia o América Central. Y desde ahí nos hemos estado moviendo con la placa, ocurriendo desde hace 135 millones de años, actividad volcánica. Tuvo que crear un edificio que llegara a la superficie del mar para salir. Y entonces aparecieron centros volcánicos como en las Antillas Menores, que hay islas pequeñas, y después se fue agregando. Hubo compresiones también de choques de placa que plegaron los sedimentos, pero sin entrar en todos esos detalles técnicos. El punto es que toda esa historia geológica crea unas líneas que son zonas de debilidad estructural, que son fallas, diaclasas, áreas de agrietamiento, que no está activo al presente como lo estuvo en el pasado, pero que eso lo que significa es que tú vas a construir una estructura, una carretera, y lo pasas por esa zona de debilidad estructural y tienes un potencial mayor de inestabilidad en el terreno. Además, en ese periodo de actividad volcánica y orogenia, hubo unos cuerpos de roca fundida que se inyectaron en Puerto Rico, y uno de ellos es esto que está aquí. Esta zona, fíjate que tiene una textura mucho más fina. Esta zona es el llamado Batolito San Lorenzo Humacao. Y ahí es que está la roca, donde tú ves estos bolos inmensos sobre la superficie. Pues eso es una cámara magmática, que era roca derretida, que se enfrió a 10, 12 kilómetros bajo la superficie de lo que era el Puerto Rico de aquel entonces. Y a través de millones de años, según la erosión va removiendo las capas de arriba, ese cuerpo va subiendo como si fuera un barco que vas descargando. La erosión lo remueve y ahora lo que estaba a 12, 15 o más kilómetros de profundidad está en la superficie. De esa roca, que es una granodiorita, de ahí es que sale todo el arenal que el Río Grande de Loíza lleva y descarga acá
en Loíza, en las playas. Y provoca gran parte de los problemas que tiene San Lorenzo, de gran parte de la gente que se va a los Ford Tracks hoy día a pasar por allí por las famosas arenas y también las famosas pedregales donde se sacan las canteras y sacan cantidades de arena absurdas de ahí. Y si se remueve la vegetación, la erosión es brutal. Pues eso está ocurriendo todos los días. Lo mismo ocurre aquí en Utuado, que es el batolito de Utuado, que es menor, el Plutón de Utuado, que es un cuerpo también que produce mucha arena. Cuando vino el último huracán, la cantidad de deslizamientos que hubo un pico en esta zona donde está el cuerpo plutónico de Utuado, que es similar en términos de la geología al de San Lorenzo y Humacao. El punto es que además de esas grietas en la montaña, las fallas que hay, que por donde pasan presentan problemas de inestabilidad estructural, hay unas zonas que nosotros llamamos de alteración hidrotermal, y es que cuando estas rocas fundidas se inyectaron en las rocas volcánicas preexistentes, esos vapores calientes inyectaron las rocas que estaban al lado y de hecho las mineralizaron. Por eso están los depósitos de hierro de Junco, de magnetita próximo a Humacao, y toda la zona minera del área de Utuado, Lares y Ajunta, toda esa zona minera es producto de esos procesos intrusivos que entonces mineralizaron las rocas preexistentes con soluciones hidrotermales que llevan esos minerales disueltos. Y en esa zona donde hay alteración hidrotermal, el suelo forma un barro bien susceptible a deslizamiento. Por eso es que la PR10 siempre colapsa. Donde quiera que tú metes cortes ahí, en una zona de alteración hidrotermal, vas a tener problemas. Por eso la PR10, que es la carretera que cruza. El caso de la PR10 es otra condición, y es que en esta zona de contacto, fíjate que aquí la textura cambia. Estos son los mogotes del calzo, y este es como una pared. Si tú estás mirando, digamos, de Corozal hacia el norte, o desde Florida hacia todos estos barrios que están aquí donde está esta pared, que es la zona de contacto, cuando tú ves en esta zona y miras hacia arriba lo que es el frontón en Ciales, que tú estás abajo en el valle y ves las rocas calizas bien altas, o en Caguana, en Utuado, que tú estás en el parque ceremonial de Caguana y tú ves como sube hacia el norte y tú ves unos mogotes que entran en la zona del calzo. A lo largo de eso hay una formación que se llama la Formación San Sebastián, que es harto conocido, que es altamente vulnerable a deslizamiento. Todos los derrumbes, la PR-111 que corre por ahí encima, son causados por esa condición. El cementerio de Lares, cuando falló, en San Sebastián y Moca se cae esa carretera todos los años. Exacto. Todos los años. Y es que está en esa formación geológica. Los problemas que hubo con el cementerio de Lares, ¿se acuerdan que se abrieron las tumbas y todo eso? El Salto Collazo que está por ahí siempre está colapsando. Formación San Sebastián. En el caso de Corozal, el CDT de Corozal, una inversión de millones de pesos ubicada en el lugar inadecuado. Así que en esta zona, esto es una zona muy conocida de alto riesgo. En términos de planificación, tú tienes que evitar construir ahí. Ya habíamos mencionado que cuando llega a la Formación San Sebastián, cuando hicieron la PR10, ahí fue el dolor de cabeza de la autoridad de carretera, que se dice que son los kilómetros de carretera más costosos bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Sí, porque quebró 3 empresas, colapsaba todo el tiempo, o sea, se hizo una construcción. Se movía el material y se caía la cosa de arriba. Hacía un movimiento retrogresivo, que tú sacabas el material y el de arriba venía y caía. Ya. Así que era un efecto domino. Sí, se dice que trajeron los ingenieros más grandes del mundo y ninguno pudo. Y los costos fueron inmensos. Hay otra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerlo por 500 millones de pesos, por si acaso. Junta. Que honestamente uno se pregunta si eso es uso lógico del dinero. No, y más grave aún es de dónde viene ese dinero, porque ese dinero viene de mitigación, de fondos para mitigación para vivienda, para mitigación contra desastres. O sea, que supone que fuera para remover personas de áreas vulnerables y lo que estamos haciendo es usarlo para una carretera. Para ayudar a la gente con la que no tienen vivienda, para remover gente, por ejemplo, de las comunidades que están en zonas susceptibles a deslizamiento, pues tú lo que haces es que las remueves y entonces elimina el riesgo. Y eso no se toca y se deja en su estado natural. O sea, que en vez de coger $500 millones, 500 millones de dólares para remover gente y ponerlo en lugares seguros, lo estamos haciendo para una carretera que probablemente termine no es necesario. Y que termine colapsando probablemente. Y es una autopista que no se necesita porque no une puntos que hay una demanda de tránsito. Así que es un mal uso y un falso sentido de prioridad.
Con un poco más que eso, tú haces un centro médico de 400 camas a nivel de 2024. Necesitarías como 900, añádele 200 o 300 millones más y tú puedes rehacer un centro médico que hay que rehacerlo, que hay infraestructura crítica. Eso es más importante que meter más cemento en un área que no hay tránsito significativo. Y entonces eso nos trae otro problema de cómo nosotros entendemos las prioridades con respecto a los riesgos y la exposición de la población a distintos riesgos. En la montaña los hechos principales son susceptibilidad a deslizamiento. Nosotros podemos identificar zonas de alto riesgo y hay métodos en geología para identificarlo con mapas que te digan, mira, esta zona es de alto riesgo, aquí no construya. Si fuera crítico construir, tendrías que tomar estas consideraciones y solo si no hay otra opción. Pero ahí tú no vas a meter viviendas, ni vas a meter urbanizaciones, porque es cuestión de tiempo en lo que eso pudiéramos hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Hay el conocimiento para hacerlo, pero no se hace. No le hacen caso. No le hacen caso. De hecho, se han hecho mapas de susceptibilidad de deslizamiento, pero la Junta de Planificación no ha operacionalizado un reglamento que a base de los niveles de riesgo te diga, pues con este riesgo, pues aquí esto puede ser agricultura o puede ser un uso de baja densidad. Y ahí tú puedes asignar los usos que son adecuados a base de riesgo. Eso no se ha hecho. Para darte un ejemplo peor todavía. Aquí todos los años tú oyes del programa Tsunami Ready. Y aquí se trabajó demarcando las zonas susceptibles a tsunamis en la costa. La Junta de Planes no tiene un reglamento para regular las construcciones en la zona de tsunami. Es como si esos mapas no existieran. ¿Cómo es posible? Sí, podemos seguir construyendo ahí. Y pueden asignar una escuela. En el proceso de planificación no se considera si está en zona de tsunami o no. Entonces, esa debilidad en la visión de planificación nos lleva a que el país, en vez de ser más resistente y resiliente cada año, sea más vulnerable. Pero si a eso tú le agregas otro factor que aquí no se ha discutido y que hay que discutir, es el siguiente, que es que nosotros tenemos una infraestructura envejeciente que ya está cumpliendo su vida útil. Eso quiere decir que aquí hay puentes, que hay edificios que se construyeron en la costa, que ya se han debilitado por la acción del tiempo y que no puedes esperar que se derrumbe para vaciarlo. Tienes que ver cuál es la vida útil y entonces salirte de él. ¿Cuánto tiempo es un tiempo razonable de vida útil? Por ejemplo, un edificio en condado que son edificios de los años 40. La vida útil es menor porque está expuesto al salitre y eso penetra el hormigón, te lo va desgranulando, se va comiendo la varilla, el edificio te aguanta, pero ese edificio no cumple con los reglamentos que se exigen al presente, porque cuando se le dio el permiso, en el momento en que se dio en 1950, en el 60 o en el 70, el conocimiento de la ingeniería no era tan refinado como ahora. Y con lo que se sabe ahora, se sabe que lo que se hizo en el pasado es vulnerable y hay que subirlo a código. Profesor, una pregunta. Si fuéramos, por ejemplo, y aquí está el ejemplo de la zona de Ocean Park, todos los años sale el cuento de las famosas bombas. Que hay que buscar las bombas de recursos naturales para remover el agua y sacar el agua. Y yo me río porque son bombas que cuestan la renta 2 millones de pesos al mes. O sea, 24 millones de pesos al año. Pero en la práctica sabemos que el mar entra, así que por más que tú tires el agua al mar, pues el mar... Bueno, el nombre te lo dice, parque oceánico, o sea, océano. Eso eran terrenos, humedales, naturales. Sí, Ocean Park, parque oceánico. Esa área, y entonces, esas son áreas que tú tienes que tener estrategias para irte saliendo de ahí. Entonces y lo que hemos hecho es meter más construcción con ahí. el cambio climático, en la medida que vaya subiendo el nivel del mar, la penetrabilidad del mar va a incrementar. Y según sube el nivel del mar, en todas estas zonas llanas, el suelo se va a saturar porque sube el nivel freático. ¿Qué significa nivel freático? El nivel freático es, si usted hace un hoyo en un lugar y empieza a cavar para abajo, si está cerca de la costa, un pie o 2 pies encuentra agua. Sí, como en si una una montaña tiene que cavar más hondo. La superficie ¿dónde que está está saturada bajo la superficie del terreno, ese es el nivel freático. Y cuando llueve mucho ese nivel sube, cuando hay sequía ese nivel baja. Así que eso tiene también de acuerdo a sus ciclos hidrológicos. Pero los cementerios en esa área quedan bajo el nivel freático cuando sube el nivel del mar. Seguro, tú tienes muchos problemas. Los cimientos se humedecen y se secan, se humedecen y se secan. Y esos ciclos van deteriorando esos materiales.
con el alza en el nivel del mar, entonces nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Si vamos a invertir millones y millones de dólares en infraestructura para alargar la vida de esos edificios ahí, o lo que vamos a hacer es irnos retirando y hacer nueva construcción nueva en lugares mucho más atrás que no son vulnerables. Y dejar que gradualmente... El aeropuerto es un punto interesante porque todo el mundo dice que va a quedar bajo el agua. Y eso no es así. Y yo oigo eso una y otra vez. Si hay un lugar donde tú puedes hacer una obra de mitigación, es en el aeropuerto. Eso de que vamos a perder el aeropuerto y que hay que buscar otro lado, pues no. Ahí tú mitigas y tú puedes elevar el nivel del aeropuerto. Y ahí tú tienes una mitigación de algo que es importante. Porque si a la zona metropolitana tú vas a poner un aeropuerto que tienes que ir a Aguadilla, créeme que todo el proceso económico va a cambiar. Pues ahí, como se ha hecho en tantos países, tú puedes elevar el nivel. Sí, que hay áreas que la mitigación tiene sentido. Y ahí tiene sentido, porque es algo crítico. Pero entonces, con la mitigación, una cuestión también de índole social, porque si tú eres pobre y la comunidad es pobre en la costa, el costo de la obra de mitigación es mucho más que lo que valen todas las casas de la comunidad. Y entonces no se hace la mitigación y lo que hace es que se saca a la gente. Pero si tú estás en el condado de Isla Verde, donde hay una inversión multimillonaria de capital privado, pues lo que valen esas estructuras es más que lo que vale la obra de mitigación. Si coges todos los hoteles de la línea del condado, por decir un nombre, imagínate que vale 2 billones de dólares y la mitigación vale 500 millones. Pues tiene un factor de 4 a favor, 4-1. Sí. Entonces, los que tienen más valor en las propiedades, entonces pueden cualificar para ayuda, mientras que los que no, son eliminados porque no es costo efectivo. Y entonces ahí tú tienes otra discusión ética de estrategia y prioridades. Pero ¿cómo podemos resolver esto? Podemos hablar horas de esto. Mira, los problemas de Puerto Rico son sencillos. Problemas complejos tiene la China y los maneja. Pero el 100 por 35 con 2.2 millones de habitantes no debe ser difícil. Sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no hay voluntad política, pero no es por ignorancia que nosotros los puertorriqueños no sabemos. Y esta solución a este problema de planificación es sencilla. Y las voy a enumerar aquí. Número 1. Identifica todas las áreas en Puerto Rico donde tienes que proteger a la naturaleza de los humanos. Si que tú quieres conservar los bosques en el Yunque, los bosques a lo largo del interior montañoso central, quieres proteger todos los sistemas ecológicos ribereños que conectan los bosques de la montaña a través de los ríos con las zonas costeras, quieres proteger todos los arrecifes de coral para que no mueran y del efecto de la contaminación, quieres crear ecovías que conecten esos sistemas entre sí. Que según tenemos una red de carreteras, es importante tener una red de ecovías, que estos bosques no sean chorizos en una pizza, sino que lo que debe ser naturaleza es el queso de la pizza y la ciudad es el chorizo. Y lo que nosotros estamos trabajando, lo que se ve que se está haciendo es AGB, es que los chorizos son las áreas verdes. Así que la visión es que haya toda una infraestructura verde interconectada que trabaja para nosotros. Así que protegemos todas las áreas de especies en peligro de extinción, bosques, y hacemos programas de reforestación urbana para, de hecho, mitigar los efectos del cambio climático. Proteger la naturaleza de los humanos. Ahora viene lo opuesto, proteger a los humanos de la naturaleza. Y ahí es que va el tener mapas adecuados de zonas inundables, porque hay muchas zonas inundables que no aparecen en los mapas, siéndolo. Los mapas de FEMA claramente dicen que son para establecer tasas de seguro de inundación y no pretenden ser el universo de todas las zonas inundables. Eso es algo que se debe haber hecho hace décadas. Yo lo he estado plantando hace décadas y todavía hay muchas áreas inundables que no se han cartografiado. 2. Con proteger a los humanos de la naturaleza. Identifica todas las zonas de tsunami como están ya, pero métele reglamentación para que no metas escuela elemental pegada a la orilla del mar en zona de tsunami. Y eso ahora no se está reglamentando, teniendo la información científica. 3. Hazte los mapas de zonas susceptibles de deslizamiento y ponle un reglamento que te diga dónde puedes construirlo o no.
Porque a fin de cuentas, lo que ocurre operacionalmente es que el que hizo el proyecto que te vendió la casa en la urbanización, tú la compras y dices, esto tiene todos los permisos, esto está bien, pero la responsabilidad legal de esa persona o de esa corporación se fuma a los 10 años. Y si después se inunda, se agrietan las casas, empieza a unirse al terreno y pasaron 15, 20 años y después tú tienes toda la inversión de tu vida ahí y está la casa agrietándose, tú no tienes dónde demandar. Y por eso la gente antes de comprar una propiedad tiene que orientarse con gente que le pueda decir los riesgos que tiene ese lugar. Así que en eso de proteger a los humanos de la naturaleza conlleva zonas inundables, zonas de deslizamiento, zonas de amplificación de onda sísmica en caso de terremoto, zonas de licuación, que es donde la arena en las zonas costeras o en los ríos o en los llanos aluviales, cuando ocurre un sismo y la arena está saturada por agua, se vuelve algo así como arena movediza y los edificios se hunden diferencialmente. Maremotos, marejadas, todo eso. Hay conocimiento científico para identificar la zona y hay conocimiento para establecer una reglamentación para guiar de forma inteligente el desarrollo de Puerto Rico. Luego, identifica todas las áreas importantes de recursos naturales y que son importantes para el desarrollo económico. Por ejemplo, no permitas construcción en los mejores terrenos agrícolas. Si lo que tenemos es 25% de toda la superficie de Puerto Rico de terrenos agrícolas de alta capacidad agrológica, ¿cómo es posible que la mayor parte de la construcción se hace encima de esos terrenos? Eso no tiene sentido alguno. Usted va a Egipto y en el río Nilo, las áreas que son agrícolas, de terrenos fértiles verdes, son para agricultura y las casas las hacen afuera donde acaba el aluvión en el desierto, porque saben el valor de la tierra agrícola. En Puerto Rico son más y más proyectos de construcción y ahora con las placas solares están cogiendo áreas extensas del mejor terreno agrícola pues para cubrirla. Y eso trae otro problema, porque por el otro lado nos desarrollamos estrategias para utilizar productivamente ese terreno. Así que eso es otra discusión inmensa, pero el punto es que identifiquemos las zonas de recarga de acuíferos para tener agua limpia, manejo adecuado de las cuencas hidrográficas para reducir la sedimentación de los lagos, mejorar la calidad del agua. En Puerto Rico hay un problema serio con respecto al agua. Así que podemos entonces usar los recursos naturales de forma efectiva y de forma productiva. Lo otro es identificar las zonas que tienen un valor histórico, un valor del paisaje. A nosotros se nos olvidó lo que es la preservación de la unidad estructural del paisaje. De cuando tú miras a un área, que tú veas todo un campo verde y eso, pero tú no quieres ver anuncios y rótulos y postes y cosas innecesarios que lo que hacen es que aumentan el feísmo, ¿no? Cada vez que uno habla con un turista, te hablan, antes era el turismo del hotel, ver este hotel grande, con todo esto, ahora es al revés, ahora es lo más virgen posible, ahora es absolutamente lo más poco impactado posible, ecoturismo. Absolutamente. Yo recuerdo lo mucho que yo disfrutaba cuando yo pasaba por Calley, que iba hacia Ponce y miraba hacia el lado oeste, y ese valle estaba verde completo. Y esa montaña estaba verde y tenía sus robles florecidos. Y parecía hasta un paisaje suizo. O sea, tenía una línea de visión que tú veías naturaleza, un paisaje cultivado con hierbas y eso. Y de momento empezaron a meter todas las urbanizaciones que están ahí. Destruyeron la integridad del paisaje. Aún así se puede hacer algo. Porque tú puedes poner líneas de árboles para tapar lo feo. Y tú puedes reconstruir la estética de un país que pretende ser un área de atracción turística por su belleza. Y todavía el país, a pesar de todas las cosas incorrectas que hacemos, sigue siendo bello. Imagínate si lo podemos potenciar. Entonces, los terrenos que sobran, después que tú marcas toda esa zona en el mapa, van a quedar un montón de terrenos que ni se inundan, ni tienen factores agravantes en caso de terremotos, ni son de gran valor ecológico. Entonces tú demarcas toda esta zona que no están en zonas de riesgo, y ahí tú tienes la infraestructura de agua, de energía eléctrica. Y cuando alguien quiera desarrollar un proyecto, ya el gobierno le dice, si lo haces aquí, tienes toda la infraestructura y está aprobado el proyecto. No tienes que ir por la longaniza que sigue quejándose todo el mundo de un proceso de permiso
para darlo no donde debe ser, sino donde alguien compró una tierra y la quiere desarrollar ahí. Eso me acuerdo del complejo de seguridad cuando lo iban a construir en la zona más vulnerable a terremoto en el Caño Martín Peña. Y como ocurre en Puerto Rico, en vez de buscar cuál es el mejor lugar para esto, lo que se hace es, mira, que le está vendiendo un predio, eso está vacío ahí, puede ser un terreno que esté anegado, lo que sea. Búscate a alguien que consiga los permisos y lo haga. O sea, ¿qué es lo que pasó con el edificio de recursos naturales? Exacto, con el que está, exacto. Y de hecho, yo estuve en esa protesta, aún así dieron el permiso. En el cauce mayor de Río Piedra. Y metieron esa estructura ahí. Que se hunde. Exacto, que es una estructura que no va, y además es una estructura fea. Feísima. O sea, parece unas losas de baño. Parece entonces, un baño grande. Allí la comunidad protestó y todo eso. Pero no se cumple la misión que se le encarga al gobierno, porque a fin de cuentas el gobierno a quien nos tiene que servir es a nosotros. Se supone. Y entonces, o sea, pero el punto para usted es que hay una forma de uno poder decidir, mira, esto no se puede construir porque es zona de alto interés ecológico. Esto no se puede construir porque es una zona que tiene mucho riesgo de inundación, tiene mucho riesgo, o sea, aquí no se puede construir por esto. Pero acá sí, aquí sí. En todos estos lugares. Y eso hay ciencia suficiente para poder decir aquí sí, aquí sí. Seguro que sí. O sea, tú no quieres poner un inodoro en la puerta de entrada de tu casa. Seguro. O sea, no es si se hace o no, es dónde se hace. Entonces, en esas discusiones, tú oyes gente que repite, no, es que aquí hay gente que se opone a todo. Esa gente está, que no hay lo que sea que se van a oponer. Pues no es que se oponga a todo. De hecho, pues yo diría, al revés, hay gente que le dice sí a todo, aunque sea malo. Esa gente que se levanta y hace unos señalamientos es porque el gobierno no cumplió con su misión. Si cumpliera con su misión inteligente, no habrían las protestas que hay por todos lados. Y probablemente sería construcción más de edificios, menos de casas terreras, ¿no? Y eso es lo lógico para una isla. Y entonces, en este momento que hay tanto capital disponible, porque esta coyuntura de María ha puesto a disposición de Puerto Rico un capital extraordinario que puede servir de base para reconstruir un nuevo Puerto Rico. Y ese nuevo Puerto Rico que queremos es un Puerto Rico que sea resiliente a desastres naturales. Que hayan inundaciones, pero que las casas no se inunden porque no nos ubicamos ahí. Que hayan deslizamiento y no destruya casas ni mate personas porque no nos ubicamos en la zona de deslizamiento. Que hayan sequía y haya suficientes recursos de agua para usarlo porque no contaminamos las aguas subterráneas, que como ocurre ahora no las podemos usar en muchas ocasiones porque están contaminadas cuando hay sequía, etcétera, etcétera. O sea, y como algo importante que debería hacerse ahora, que es salvar los campos reconstruyendo nuestras ciudades. Tanto casco urbano que hay, que cumplió su vida útil. Si tú coges cuadras completas de cascos urbanos, por ejemplo en un sitio seguro como Río Piedra, que está fuera de zona inundable, no hay factores, eso está, tiene la centralidad, tiene la conexión de agua, energía eléctrica, transportación, y allí tú tienes cuadras de edificios prácticamente abandonados. Pues en vez de estar haciendo vivienda, buscando predios de terrenos agrícolas para hacer otra urbanización con vivienda, pues coge y expropia esa cuadra y reconstruye ciudad, pero que no sea un almacén de gente, sino una ciudad que tenga vitalidad, que la gente aprenda a vivir en comunión unos con los otros, que haya el disfrute de un desarrollo urbano donde la gente se puede reunir, hablar, tomar café, promover el comercio local en los pisos de abajo, que el tipo de modelo europeo de Viejo San Juan en un momento, eso se puede hacer y sería un atractivo extraordinario y mejoraría tremendamente la calidad de vida. ¿Por qué no se hace? Si es que es obvio que esa es la dirección. Yo recuerdo que una vez usted me dijo algo hace mucho tiempo, que fue básicamente que aquí cuando se planificó el país, no se planificó para que estuviera en armonía con el ambiente, sino que fuera un tipo de conquista. No sé si fue la frase que usted usó, o sea, si es que no fue, la Junta de Planificación no lo vio como una forma de armonía entre la vegetación y el humano, sino que al revés fue un dominio de nosotros vamos a sobreponer nuestra voluntad sobre la tierra. Esa visión de dominio ocurre todavía. Por ejemplo, cuando... O sea, que nosotros, la Junta de Planificación cuando se sienta a pensar, no piensa en cómo yo puedo vivir en armonía con la naturaleza, sino en cómo yo domino la naturaleza para que se subyugue a mí. Exacto. Por ejemplo, el reglamento de planificación número 13 te permite construir en zona inundable. Pero ¿qué disposiciones tienes que cumplir? Tienes que rellenar el área
O sea, primero tiene que hacer un estudio hidrológico hidráulico, que a todo le dice que sí. Yo no he visto estudio hidrológico hidráulico que diga no puedes hacer eso ahí. Se hace el estudio, entonces tú rellenas el área para quedar sobre el nivel de la inundación máxima que pudiera estadísticamente ocurrir en 100 años. Y le pone un factor de seguridad de pie y medio metro más de altura por encima de ese valor. Y si tú haces eso y cumple con la manera de poner el relleno, pues te dan el permiso en la zona inundable. Hasta que viene una inundación mayor. Pero exceptuando la zona de cauce mayor. Pero ¿qué pasa? Tú le das permiso a ese proyecto. Después viene otro urbanizador en esa misma zona inundable en otro lado y viene con otro proyecto y le dan el permiso. Y otros le dan el permiso, que es el caso entre Toabaja y Dorado, que aquí se dieron después del huracán Hortense. Se dieron permiso en distintos proyectos, incluyendo el Walmart, incluyendo las urbanizaciones que se hicieron en Dorado, que rellenaron toda la zona inundable. Se perdieron más de 3 kilómetros cuadrados, ahora debe estar tocando 4, de espacio de almacenamiento de aguas de inundación, porque rellenaste aquí, aquí y acá, y ocurre lo que en inglés llaman floodplain encroachment, que es que te vas metiendo dentro de la zona inundable y entonces el agua no tiene espacio. Así que el poco espacio que queda cuando se desborda alcanza un nivel más alto. En parte la inundación masiva que hubo en Toabaja cuando María fue por eso. Sí, porque le creamos entonces alrededor y pues tira para allá. Y entonces ese mismo volumen de agua tiene que subir más alto. Eso es un factor clave. Y eso no se está tocando. Y así, o sea, hay una falta de visión estratégica a largo plazo. No, y lo brutal es que si lo hiciéramos bien, pues pudiéramos tener infraestructura vial funcional y transportación colectiva funcional, porque tú puedes, pues ahí tienes un montón de gente viviendo, pues, y es básicamente el concepto. Pensemos en Viejo San Juan, en estas otras comunidades, pensemos en lo que es, ¿verdad? Nueva York, yo lo veo como, Nueva York tiene, ¿verdad? España es perfectamente el ejemplo, o sea, tú llegas en un tren, te bajas del carro, te bajas del tren y hay una, ¿verdad? Un primer piso que es de comercios, casas, farmacia, lo que sea, café, etcétera, el médico, y entonces segundo piso son viviendas, y hay 10 pisos de vivienda. Seguro. Y con una población envejeciente, en vez de estar aislada, encejada en una casa hormigón en lo que llegan los hijos, pues pueden salir afuera, irse a jugar dominó al frente, tener amigos, compartir. O sea, va a haber una mejora sustancial en la calidad de vida. Y eso no necesita Puerto Rico. En Puerto Rico hay mucha depresión, hay mucha tristeza. Y mucho de eso tiene que ver con la falta de conectividad social. Seguro, no hay comunidad. Así que hay que volver a reconstruir eso. Y se puede hacer. Se puede hacer. O sea, se está haciendo en otros lugares del mundo. Y el hecho es un hecho de voluntad política. Pero lo que hemos tenido hasta el presente son gobiernos que cogieron un país próspero y lo quebraron. Y quieren seguir quebrándolo. Y hace falta una reconceptualización de Puerto Rico que queremos y tener una discusión honesta. Doctor, de cómo encaminarnos y sabemos cómo hacerlo. Doctor, por último, yo tengo un amigo que fue mi jefe y lo considero una buena persona. Y yo un día tuve una conversación con él y le dije, mira, yo creo que debemos hacer esto porque... Y me dijo, Jay, eso que tú estás diciendo, eso va a ser un problema, pero eso va a ser un problema. Yo estaba diciendo que la televisión va a menos y que vamos a hacer, ¿verdad? Y que deberíamos empezar a hacer otras estrategias. Y me decía, Jay, eso es verdad, pero de aquí a lo que eso pase, ya no voy a estar aquí. O sea, ya no voy a ser el jefe, mi jefe. Y me hizo entender tanto de la vida, porque yo dije, wow, o sea, es que todo el mundo piensa, ese es el problema de otro. Ese es el problema, o sea, sí. no es que necesariamente se sientan a conspirar y cómo yo voy a destruir esto, lo otro ese es el problema de otro, que otro resuelva. Y eso nos trajo aquí. Esa mentalidad de, yo digo, wow, esto tiene que haber pensado el tipo que en el 1960 dio permiso para construir Ocean Park. Eso tiene que haber pensado el tipo que dio permiso para construir el lado de la laguna de San Juan. O sea, que venga otro. Y además se toma mucho tiempo. Y eso, la mejor manera de explicarlo es una anécdota que hay en Napoleón, que llama a su general y en un momento le dice, yo quiero que ustedes siembren con árboles todas las carreteras del imperio francés en este momento, para que estén rodeadas de árboles completos. Y los generales se sorprenden y le dicen, pero ¿usted sabe el tiempo que toma eso? Y él le contesta, pues precisamente por eso es que hay que empezar ahora.
Y eso te denota, ¿no? Que las cosas importantes no son cosas que se hacen de un día para otro, sino que va desde ahora a tener la visión de lo que queremos. O sea, la idea es que nosotros no estemos atrapados en las cosas malas que hicimos en el pasado, ni tan siquiera las cosas malas que hicimos en el presente. La visión de Puerto Rico es que el futuro que nosotros queramos, mirando al futuro, lo reconstruyamos y construyamos el país que queremos. Pero si no nos atrevemos a mirar al futuro y lo que estamos es mirando al pasado, todo lo que hicimos mal y retroalimentándonos con que nosotros los puertorriqueños no podemos y reduciendo la confianza en nosotros mismos, nunca vamos a llegar a nada. Lo que tenemos es que establecer cuál es el Puerto Rico que tenemos, cómo vamos a hacer eso. ¿Queremos un Puerto Rico con el potencial agrícola máximo que podamos tener? Seguro que sí. ¿Queremos un Puerto Rico que cuando ocurran inundaciones, esas inundaciones fertilicen los suelos agrícolas y no destruyan vida y propiedad? Seguro que sí. ¿Queremos un Puerto Rico que ocurran derrumbes en todos esos lugares vulnerables, pero que no pase nada porque no estamos ahí y de donde cuando estuvimos ya no salimos de esa zona? Y la ventaja para salir y corregir los errores es cuando la infraestructura cumpla su vida útil, en vez de volver a construir en el sitio, una vez se elimina, eso queda afuera. Y ahí vamos en un proceso gradual, viable, de ir reconstruyendo un país sostenible y que puede entonces enfrentar los retos del siglo XXI, el cambio climático, los retos económicos, la dependencia exterior, o sea, ir fortaleciendo el país para que tenga fe en sí mismo. Profesor, gracias. Por si acaso, esta camisa me la puse con toda la intención de terminar con ella, y es que tenemos una filosofía, y yo le digo a mi equipo de trabajo, que tenemos que dejar de contestar estoy bregando con eso, vamos a hacerlo, porque siempre estamos bregando con eso y nunca lo estamos haciendo. Vamos a hacerlo, podemos tener un mejor Puerto Rico. Gracias, profesor. Un placer. Un mejor Puerto Rico es posible, realmente lo es. Muchas gracias. Gracias.